Parece que el pasado es más poderoso siempre, ¿no? Siempre estamos cultuando al pasado. Yo lo veo, por ejemplo, en la política no solo la nuestra, Argentina, sino la política del mundo. Son los mismos personajes de hace 40 años. O sea, no hay una renovación que no es solamente energética, de sangre joven que de repente empuje, sino que en el mundo de las proposiciones, de las ideas. Y vos sabés que Einstein ya dijo una vez que el que repite una misma fórmula pensando que va a encontrar un resultado diferente es un idiota. Pero eso te muestra que eso está más arraigado en el ser humano de lo que uno imagina. Esto que estamos tratando nosotros de comprender en nosotros mismos, ¿no? Como individuos. Hay una fuerza poderosa que es esa fuerza de la inercia del ego que se resiste al cambio. No solo al cambio estructural, ¿no? De las estructuras, sino al cambio en todos los niveles, ¿no? O sea, el cambio de energías, el cambio natural de energías, es un cambio al final, que hay que aceptarlo. Entonces, como el ego se siente y se cree todopoderoso, ya desde los orígenes del ego, allá hace veintitantos mil años, la autosuficiencia le dio fortaleza y a partir de ese momento el ego humano, nuestro ego, se sintió todopoderoso respecto al mundo de afuera, lo que está más allá de su epidermis, como que lo puede controlar, como que lo puede manejar, lo puede dominar. Y ese es un enemigo invencible. La naturaleza no se la puede dominar y si se la domina, los primeros perjudicados somos los dominadores. Esa es la lucha desigual. Yo me acuerdo siempre, cuando vivía en San Paulo, está el Museo de Arte Moderna, el MAS, ya en la Avenida Paulista, y enfrente hay una especie de, como reserva de la selva del lugar, allá le llaman la Mata Virgen. Son unas 4 manzanas que se preservan allá como una especie de parque, en el que vos podés caminar, ahí hay bancos para sentarse, qué sé yo. Hasta andan monos ahí en los árboles, monitos. Eh, en la entrada, en una de las entradas por donde vos entrás, hay un tronco grande, pirograbado, ¿no? Y después barnizado. Y ahí dice en el tronco, el mal que le hagan a la tierra, lo pagarán los hijos de la tierra. Esa frase fue pronunciada por el jefe Sioux, cuando los Sioux fueron los últimos prácticamente a rendirse ante el hombre blanco con la invasión de sus tierras. Entonces ya cuando se vieron que ya no podían, entonces el jefe máximo de los Sioux se entregó y hizo un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Y una de las partes al final del discurso decía eso. En el discurso él simplemente les recomendaba a los que se iban a hacer cargo de su tierra que amasen esa tierra como ellos la habían amado, que respetasen sus leyes. Entonces ahí en el final dice esa frase, ¿no? Porque el mal que le hagan a la tierra lo pagarán los hijos de la tierra. La sabiduría ancestral que lamentablemente nosotros en nuestra vorágine intelectual, social, productiva, hemos perdido, hemos diluido.
Y hay una armonía entre la naturaleza y nosotros como individuos, un diálogo que debemos mantener respetando las leyes que nos anteceden, porque las leyes de la naturaleza anteceden a las leyes humanas. Nosotros hemos generado leyes caprichosas para satisfacer intereses, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es comprensible desde la concepción egoica de la vida, del egoísmo. Pero también hemos generado leyes sobre las que basamos nuestra propia vida individual. Leyes que en su mayoría transgriden las leyes naturales. Como decíamos en la charla anterior, la ley básica de actividad y reposo. La ecuación general de nuestra vida particular. Ahora, ajustar esa ecuación no es apenas un acto de buena voluntad. Una autoobservación, que decimos, no puedo hacer tanto, tengo que hacer menos. Bueno, eso funcionaría como una especie de parche. El ajuste natural de esa ecuación general de nuestra vida tendría que hacerse por una transformación interna que empieza por el respeto a la vida. O sea, el respeto hacia el diálogo que mantenemos con el paisaje kármico que nos contiene, con el mundo que contiene a cada uno en particular. No es solo una observación sobre nuestra postura, nuestra conducta ante la vida, sino que es una observación que incluye también a los demás. O sea, es una observación del diálogo que tenemos con la vida, no apenas de nuestra conducta. Porque ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, que nuestra vida es un diálogo. Y el diálogo no es contra la pared, es un diálogo contra la vida, es decir, donde el eco es la vida misma. Entonces, uno dice, alguien escucha y responde, y nosotros escuchamos y en consecuencia deberíamos responder. Ahora, si es un diálogo de sordos, bueno, ahí ya caemos en una alteración de la ecuación general, en la que tendría que haber dos espacios de silencio, dos digestiones, una de cada lado, para evaluar aquello que recibimos. Si yo te digo algo, se supone que vos tendrías que evaluarlo, digerirlo y, bueno, en consecuencia responderme y, bueno, yo por mi lado tendría que hacer exactamente lo mismo. O sea, hay dos digestiones, una de tu lado y otra del mío. Bueno, esta, digamos, brevedad con que se desarrolla el diálogo del ser humano actual, esa contestación rápida, automática, sin mucha reflexión íntima, es una transgresión a la ley natural en el que la actividad y el reposo tendrían que estar funcionando normalmente. El reposo se da, durante el reposo se da la comprensión, se da la reflexión, la digestión. Entonces, claro, estamos hablando de que eso es lo que hemos transgredido todos, todos sin excepción. Y estamos todos, cuando llegamos a cierta edad, empezamos a sentir ruidos en el motor por todos lados, porque claro, bueno, nuestro motor no funcionó
en obediencia al buen uso. Fundamentalmente no se respetaron esos tiempos en los que hay que mantener la atmósfera de silencio, de reposo, no para que exista el vacío, sino para que dentro de ese reposo y de ese silencio se desenvuelva la actividad de la digestión. No existe el reposo absoluto donde es la nada. No, es un tiempo que tiene su utilidad dentro de la ecuación. O sea, no es tiempo inactivo, tiempo muerto, tiempo improductivo, no, no. Es el tiempo fundamental y necesario para que el flujo de la dialéctica se desarrolle sanamente, dejando su saldo positivo, la consecuencia. Ahora, si no respetamos esos tiempos de digestión, entonces el saldo final será malo. Y así lo es. Así está el mundo. Un diálogo de sordos entre parcialidades que son absolutamente incompatibles, absolutamente ausentes la una de la otra. Comunismo, capitalismo, derecha, izquierda, y lo que busques en cualquier lugar del mundo vas a encontrar esa bipolaridad llevada en estos tiempos que nos tocan vivir a todo el mundo, llevada al extremo. Y ahí estamos, con guerras, con problemas terribles en el mundo de la economía mundial, que están empezando están empezando a sentirse los ruidos de la máquina por ese lado, por el lado de los propios logros. Los logros conseguidos a través de una fórmula funcionando mal, sin las debidas digestiones en sus tiempos justos, da como resultado un resultado que no es el que debería ser. Es un resultado que se ha forzado por intereses, por qué sé yo cuántas cosas.